La clase de hoy es sobre la decadencia del Imperio Romano. La crisis del Bajo Imperio. A partir del siglo III, el Imperio Romano atravesó importantes cambios políticos y económicos, internos y externos. Esto trajo como consecuencia crisis política, económica, militar y social. A esta etapa se la denomina Bajo Imperio. La inseguridad en los limes o fronteras. Finalizadas las conquistas, el ejército mantenía y defendía los limes o fronteras del imperio, pero esta tarea fue cada vez más difícil porque los pueblos germánicos, a los que los romanos denominaban bárbaros, entre paréntesis, término que significa extranjero, atacaron repetidamente la frontera del imperio en el norte de Europa. Además, las fronteras en el extremo oriental del imperio, en Asia, tampoco estaban tranquilas y sufrieron los ataques de los persas. El aumento del poder del ejército. Las constantes guerras obligaron al imperio a fortalecer al ejército. Esto aumentó su poder y, en consecuencia, la figura del emperador se debilitó. Los generales que contaban con el soporte de su tropa tenían la fuerza para deponer y nombrar emperadores. Por ejemplo, en el siglo III, en el periodo que se conoce como la anarquía militar, se sucedieron 39 emperadores en tan solo 50 años. En la siguiente gráfica observamos a los siguientes líderes del Imperio Romano que pasaron por los siglos I, siglo II, siglo III, siglo IV y siglo V. La crisis económica. Las guerras generaban gasto excesivo para el imperio, que debían mantener al ejército, lo que provocó que se aumenten los impuestos. La inseguridad en las fronteras y en los territorios del imperio afectó al comercio, pues muchas de las mercancías no llegaban a su destino. Las ciudades fueron perdiendo importancia. En el campo, a causa de la inseguridad, se abandonaron muchas pequeñas propiedades y numerosos latifundios dejaron de cultivarse a causa de la falta de la mano de obra esclava. Por ello, se redujo la producción agraria y subieron los precios de los productos agrícolas. En este contexto, la población afectada por los impuestos y el aumento excesivo de los precios se pronunció y participó en revueltas sociales. Ante las malas condiciones de vida, personas esclavizadas y campesinos formaron bandas y atacaron las grandes propiedades. La dificultad del imperio para pagar al ejército provocaron que las tropas saquearan las provincias donde estaban instaladas. Crisis del Imperio Romano siglo III después de Cristo. La crisis política, hubo la división del imperio, corrupción política y mala administración. Crisis económica, la escasez de esclavos, disminución de actividad comercial. Invasión germana, desorden en las fronteras romanas, la llegada de los bárbaros. Crisis sociales, el cristianismo y división social. Resumen. La decadencia del Imperio Romano. La crisis del Bajo Imperio. A partir del siglo III, el Imperio Romano atravesó importantes cambios políticos y económicos internos y externos. Esto trajo como consecuencia crisis política, económica, militar y social. El aumento del poder del ejército. Las constantes guerras obligaron al imperio a fortalecer al ejército. Esto aumentó su poder y, consecuencia, la figura del emperador se debilitó. La crisis económica. Las guerras generaban gastos excesivos para el imperio, que debía mantener al ejército, lo que provocó que se aumenten los impuestos. Las dificultades del imperio para pagar al ejército provocaron que las tropas saquearan las provincias donde estaban instaladas. A finales del siglo III, desde el emperador Diocleciano, se intentó restaurar la situación mediante una serie de reformas sociales y económicas, entre las que se destaca el control de los precios y la inflación, extinción de los tributos obligatorios, división del imperio en 4 regiones conformada por una tetrarquía, persecución de los cristianos. Listo, jóvenes. Esta es la primera parte de la decadencia del Imperio Romano.